Bienvenidos a los Alumni Meetings de la Universidad de Navarra, que por primera vez hacen parada en Zaragoza. Mi nombre es Jorge Cartellán, muchos me conocéis como Gorka, y soy el presidente de la Junta Alumni aquí en Zaragoza. Quizá alguno de vosotros no lo sepáis, pero los Alumni Meetings son un espacio de encuentro y reflexión para los antiguos alumnos. Lo que se busca en Alumni es llevar un trocito de la universidad a distintas ciudades y, además de seguir formándonos, hacernos recordar todos los buenos momentos que en aquella ciudad vivimos. Decía antes que esta es la primera vez que los Alumni Meetings vienen a nuestra ciudad. Estamos muy agradecidos por ello y esperamos que sea la primera de muchas. Además, contamos con la presencia de la rectora de la universidad, María Iraburu. María, muchas gracias por acercarte a nuestra ciudad. Hasta ahora los Alumni Meetings ya han visitado Madrid y San Sebastián. Además, próximamente también bajarán a Sevilla y luego cruzarán el charco para hacer una última parada en México. Pues bien, en el día de hoy, como habéis escuchado en el vídeo, hablaremos sobre el trabajo. Un tema que está englobado dentro de las líneas de la Estrategia 2025 de la Universidad de Navarra para promover la investigación y el diálogo en torno al papel del trabajo en la configuración de la personalidad, la cultura y la sociedad. Hoy profundizaremos en el valor del trabajo y trataremos de comprender todavía y también cómo la era digital ha provocado una transformación en los modos de ejercer las profesiones. Para ello contamos hoy con Ricardo Piñero. Lo voy a presentar, es catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Navarra. Enseña filosofía a economistas y dirige diversos proyectos de investigación que analizan el pensamiento estético y el arte contemporáneo en su relación con la transformación social. Además, es profesor invitado en universidades europeas y americanas, miembro del consejo editorial de diversas revistas científicas y académico del Center of Medieval Cultural Studies de la Universidad de San Petersburgo. Fruto de sus investigaciones son sus libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Ricardo, por favor. Buenas tardes, Gorka. Muy buenas tardes. Qué gusto estar esta tarde aquí con todos ustedes. Para mí es un placer compartir este ratín y sobre todo porque cuando uno está con alumnis de la Universidad de Navarra aprende mucho. Es decir, yo no tengo la suerte de ser alumni de la Universidad de Navarra y creo que cuando he participado en algún evento, lo primero que uno aprende es el gusto que da pertenecer a algo que está vivo, absolutamente vivo. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los síntomas de que uno está vivo son las sonrisas. Es decir, cuando tú llegas a un alumni meeting, la gente te sonríe, está contenta, da gusto estar. Entonces, esta tarde, además que está un poco lluviosa y eso, pues estamos en un buen sitio, estamos entre amigos, personas que compartimos. Bueno, yo ahora no soy alumni en sentido estricto, pero ya llevo, este es mi 9º año en la universidad, y cuando veo a María le doy las gracias siempre, porque me trajo a un sitio fantástico. Así que también a Zaragoza, ¿de acuerdo? Bueno, voy a intentar pensar en voz alta sobre el trabajo y la vida, eso que hemos subtitulado la revolución pendiente. Vivimos unos tiempos muy peculiares, ¿no? Como hemos visto en el vídeo inicial, las cosas pasan muy deprisa, pero la velocidad a veces es mala compañía para el pensar. Entre otras cosas porque para pensar hay que tener cierta tranquilidad, y la tranquilidad a cierta velocidad es imposible. Cuando en estos tiempos que nos han tocado vivir nos ponemos quejicas, por muchas razones, la política, la economía,
el empleo, la salud, las pandemias, lo que queráis, no caemos en la cuenta de que son los mejores tiempos posibles, porque son los únicos que vamos a vivir. Y eso, yo el otro día recordaba una frase que he leído hará exactamente unos 10 días. Y decía así: los políticos nos engañan, son unos mentirosos. Mis hijos no me hacen caso. ¿Qué tiempos me ha tocado vivir? Bueno, era el siglo IV antes de Cristo. Era un texto del siglo IV antes de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hemos cambiado poco. Entonces, a lo mejor la revolución pendiente tiene otro ritmo, ¿no? Con lo cual, cuando pensamos en trabajo, podemos pensar en muchas cosas, pero desde luego hay que pensar tranquilamente. Yo intento que en este rato que vamos a pasar lo hagamos despacio. Entonces, algunas cosas que quiero pensar es eso que aparece en esa primera balanza, ¿no? Trabajo y vida. Es que trabajo y vida no son cosas separadas. Es verdad que falsamente se dice, no, cómo me gustaría no trabajar. Pero eso se oye poco y a quien se le oye, pues no es muy apetecible, porque ¿qué harías si no trabajaras? Entonces, no, te dicen muchas cosas, ¿no? Te dicen muchas cosas, pero enseguida se acaban esas cosas. Y no caemos en la cuenta de la importancia del trabajo, porque lo hemos percibido mal. Entonces yo creo que parte de la misión de los filósofos a día de hoy es recordar las cosas buenas. A mí me lo dijo un gran canciller de la Universidad de Navarra cuando yo llegué, el que era gran canciller de la Universidad de Navarra, don Javier Echevarría. Y me dijo, Ricardo, ¿haces estética? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, pues haz estética buena de las cosas buenas. Porque normalmente solo pensamos las malas. Y claro, es una evidencia esto tan grande que a veces o solo pensamos las cosas malas o no pensamos, con lo cual casi es peor. Entonces yo esta tarde quiero hacer una invitación a pensar juntos sobre el trabajo. La primera premisa de la que vamos a partir es este tópico, ¿no? Es que es un castigo, es que o es algo valioso. ¿Por qué pensamos que es un castigo? ¿En algún momento de vuestra vida os habéis planteado de verdad que trabajar es un castigo? O sea, es que tiene muy mala prensa, es que nos hemos apuntado a un mal eslogan. Y a veces hay una canción que a mí me gusta mucho que dice, es mejor vivir con una duda que con un mal axioma. Que el trabajo es un castigo, es un mal axioma. El trabajo es algo fantástico. Ahora, claro, tú puedes decir, bueno, será el tuyo. Hombre, yo que me dedico a hacer nada, ¿eh? Porque los filósofos somos los inútiles de este mundo. Pero claro, cuando te dedicas a hacer nada es muy difícil pasarte toda la vida haciendo nada. O sea que tenemos cierto mérito, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Pues que en este hacer nada uno te das cuenta de lo importante que es compartir tu nada con otros. Y eso es lo que yo quiero en este ratín. Voy a partir de una hipótesis muy sencilla. El trabajo es de las cosas más valiosas que acontecen en nuestra vida. Es decir, una hipótesis más fuerte todavía. El día que nos demos cuenta de que en el trabajo nos va la vida, nos daremos cuenta de lo felices que podemos ser trabajando. Ahora intentaré explicar por qué. Intentaré dar razones de esto, porque vais a pensar que es que soy un happy. Y que a lo mejor, claro, pues eso, que mi trabajo es poco gravoso y que, claro, a mí me pagan en el fondo por contar cuentos, por contar cosas de imágenes, por dar espectáculo. Bueno, pero todo tiene una importancia. Entonces, fijaos, el trabajo es algo que está siempre sucediendo, también aquí ahora. Si entendemos el trabajo como remuneración, es una catetada, es ser miope, es no entender lo que es un ser humano. Porque aquí está la clave de lo que yo voy a contar esta tarde. El trabajo es esencial para entender lo que somos los seres humanos. Un ser humano no es lo que es, ni lo que está llamado a ser, si no trabaja. Por eso, fijaos, a veces se nos llena la boca con los derechos. Es que yo tengo derecho a una vivienda, tengo derecho a trabajo. Y entonces luego te dan una vivienda y la realquilas y te vas a otra. Y te dan un trabajo y no lo quieres porque es que, claro, yo en mi vida pasada fui decano y tuve dos experiencias con respecto al trabajo muy valiosas. Una era un profesor que me decía, ¿por qué me has puesto clase de 10 a 11? Me partes la mañana. Era la única clase que daba a la semana.
Y yo le decía, perdona, pensé que te pagábamos por trabajar con nosotros. La segunda experiencia fue tremenda, porque, tengo que decirlo, una persona que trabajaba en mi equipo fue expulsada por el sindicato al que pertenecía porque no sabemos por qué. Sí, porque no trabajaba. Un sindicalista expulsado del sindicato porque no trabajaba. No, esto es historia de España. El gerente hizo un estudio de productividad y ese sindicalista, cuando llegó el estudio de productividad, yo lo recibo y veo que está el segundo por la cola de 2.103 personas. El segundo por la cola. Y fui a su despacho y le dije, ¿has visto el listado este? Sí, es que ¿no le parece una indecencia? Digo, estoy completamente de acuerdo. Debería usted estar la última. Y me dijo, no, la última es mi hermana. Digo, si es genético, no entro. Claro, uno puede entender que ir a trabajar es trabajar, no. Uno puede entender que no ir a trabajar es no trabajar, no. El trabajo es algo que nos ocupa la existencia. Es algo en lo que nuestra existencia se ocupa. Es decir, lo del trabajo y la ocupación está bien visto. Lo del trabajo y el salario está peor visto. No me quejo, yo, rectora, de mi salario, que es excelente. Pero hay cosas que confundimos, Entonces, vamos a dar una vuelta a eso pensando juntos. Y fijaos, yo tengo el placer de leer este texto ante todos vosotros. Porque cuando yo pienso en trabajo, yo lo que pienso del trabajo lo aprendí en este texto. Y dice el señor que funda nuestra universidad, esa de la que sois alumnis y yo profe. El trabajo, todo trabajo, es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. Es ocasión de desarrollo de la propia personalidad. Es vínculo de unión con los demás seres. Fuente de recursos para sostener la propia familia. Medio de contribuir a la mejora de la sociedad en la que se vive y al progreso de toda la humanidad. ¿Qué más se puede pedir? Una visión sobre la dignidad, sobre el desarrollo de la personalidad, un vínculo de unión, una mejora de la sociedad. ¿Qué más se puede pedir que esto? Es decir, ¿qué hay en vuestra existencia que haga posible todo esto? Solo hay una cosa equiparable en vuestra vida, equiparable a esto. ¿Alguien se atreve a decir cuál es? No está mal. Lo que funda la familia, el amor. ¿Es cursi que un filósofo diga que trabajo y amor son las dos cosas más importantes que te pasan en tu vida? Pues no sé si es cursi, pero es así. Es así. Con el amor has construido todo lo que tu vida es. Gracias al trabajo, todo eso se sostiene. Y no solo eso, sino que además, como es un gran bien, resulta que solidifica todo lo que te rodea. Es decir, no solo es un bien para ti, sino que genera una sobreabundancia única. Por eso me gustaría pensar en voz alta con vosotros estas 5 ideas que están en este texto. Claro, la primera es la dignidad. Hace poco ha salido un documento de la Santa Sede sobre la dignidad. A veces parece que la dignidad es otra cosa, pero yo quiero que pensemos juntos la dignidad como lo que fue en origen. Esto de la dignidad, el DEC, los filósofos siempre nos gustan citar cosas raras. Bueno, pues el DEC, que es el origen de la raíz de la palabra dignidad, eso es indoeuropeo, ¿vale? Eso está en el sánscrito. Y resulta que DEC, cuando tú dices de algo que es DEC, es que es lo apropiado, lo adecuado, lo propio de esa naturaleza, lo específico de esa naturaleza. No es un pegote, no es un accidente, es que es lo absolutamente propio, lo que le corresponde a eso. Y luego los latinos, cuando leyeron esto del DEC, le añadieron un sufijo, que es el mus, entonces de ahí salió el decmus, de ahí salió el dignus. Pero ¿por qué cuento esto? Que no es un dato muy erudito, sino porque eso luego tiene 2 ramificaciones en las que ya ahí entramos de manera más natural. Una de ellas tiene que ver con la vida social, con la vida pública, y que se corresponde con la idea de que la dignidad es un cargo, es un modo de representar, es un modo de elevarse, es un modo de estar por encima de. Entonces, han elevado a la dignidad a fulanito.
Esto se cuela en el lenguaje cotidiano. ¿Por qué? Pero esa es la dimensión social, la dimensión pública. Pero en el fondo, ese DEC, ¿sabéis lo que es? Una cosa que tú tienes que llevar sobre tu espalda. Esto Alciato, que es el señor que ilustra este libro que tenéis ahí delante, cuando habla de la dignidad, lo ve no como una carga, sino como el cargo que es una carga. Los que tienen cargos lo saben, que los cargos son cargas. Uno entiende que los cargos son privilegios, no, son algo que hay que llevar, que hay que sobrellevar, y que sobre todo uno lo lleva no para sí, sino que lo lleva para otros. Entonces, fijaos, esa primera dimensión más abierta, más social, más pública, hoy diríamos con todo sentido, además, más política, quiere decir que tenemos que tener muy presente que aquello que nosotros llevamos a nuestras espaldas tiene, lo que diríamos también en lenguaje habitual, responsabilidad social corporativa. Es decir, que eso que me pasa a mí como individuo es importante para todas las personas, ¿vale? Y luego tiene otra vertiente más privada, que es ahí donde se ha fundado, yo diría, todo lo interesante que tiene el derecho propio y el internacional, que es esa cuestión de el valor de la persona, en aquello que es único y que llamamos dignidad y que es inalienable, que es inviolable, que no se puede perder, que te pueden intentar machacar, que te pueden intentar quitar, pero que no te la pueden quitar, fíjate. La libertad te la pueden quitar, te meten en una cárcel y ya está, pero la dignidad no te la quitan nunca, no te la pueden quitar. Y a veces vemos cosas terribles con respecto a vejaciones, abusos, de todo lo que queráis, pues la dignidad jamás la perdemos. Claro, pero hay que buscar una explicación para eso. ¿Por qué nadie me puede quitar a mí la dignidad? Pues porque no es exactamente tuya. No es algo que tú tengas por ti mismo, sino es algo recibido. Es algo que a ti te han dado y que nadie te puede quitar, porque el único que te lo podría quitar es quien te la dio, y te la dio para que nadie te la pudiera quitar. ¿Esto qué tiene que ver con nuestra forma de entender el trabajo? Lo tiene que ver todo, porque ese que nos ha dado la dignidad es Dios. La dignidad de ser personas no es un acto de elección personal. Es que, claro, en este mundo nuestro se confunden mucho las cosas, porque hay quien se piensa que sus deseos son derechos, y eso es una aberración jurídica, legal y mental. Es que como a mí me parece que esto está muy bien, yo tengo derecho a esto que me parece... No. Yo no tengo derecho a quitarle la vida a nadie. Es más, si le quito la vida a alguien, me meten en la cárcel. Bueno, salvo los rangos de edad son importantes en estos. Si tienes menos de 1 año y tienes más de 90, no pasa nada. ¿Se dan cuenta de la aberración a la que hemos llegado por confundir deseos y derechos? Sin embargo, la dignidad es aquello que nos recuerda que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos algo tan importante que pertenecemos a nuestro Creador. En este sentido, la dignidad es muy relevante, porque nos puede llevar a pensar, bueno, ya, ¿y aquellos que no son creyentes? ¿Aquellos que no son cristianos? ¿Aquellos que tienen otro credo? ¿También tienen dignidad? Si nos hiciéramos esta pregunta, deberíamos contestarnos humildemente diciendo, bueno, hay cosas que no vemos, pero que funcionan. Hay cosas que no reconocemos y sin embargo están ahí. No sé, hasta cuando yo estudiaba, yo era un niño de ciencias y luego, no sé, me eché a perder, se conoce. Cuando yo estudiaba, no sé ahora, como hay científicos en la sala, se decía, los electrones no se ven sus trayectorias. No sé si ahora ya se ven electrones, porque antes también decían que el átomo era lo último y luego salieron los quarks y estas cosas, y además eran de colores. A mí me parecía fascinante, porque me recordaba a Demócrito, que era un gran filósofo, que decía, el átomo es la última partícula de la materia y tienen colores. Entonces yo decía, anda, estos son como los átomos de Demócrito. La dignidad es ese fenómeno único del que disfrutamos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos. Tengas 0 segundos, tengas 3000 años. Y es inalienable. Así como otras cosas las puedes donar, esto no lo puedes donar. Claro, fijaos, esto va añadido a que, como somos los seres que tienen esa dignidad inviolable, y resulta que somos los seres, los únicos seres,
que trabajamos, esto le llevó a San Juan Pablo II, por aquel entonces solo Juan Pablo II, a pensar de otra manera el trabajo. Es decir, ahora tal vez alguien venía pensando que yo iba a hablar de inteligencia artificial. Nada que ver, porque a un filósofo lo que le gusta es la inteligencia natural. Es decir, ¿de qué nos sirve a los filósofos la inteligencia artificial? De muchas cosas, pero lo que nos gusta es pensar con la inteligencia natural. Como pensó este señor, que era un gran filósofo. Claro, lo que pasa es que luego fue sucedido por otro filosofazo, pero ahí no vamos a entrar a quién quieres más, a papá o a mamá. Pero fijaos, en aquellos años, cuando Juan Pablo II escribe Laborem Exercens, estamos viendo ya un mundo que se acerca a la globalización, en el que la economía tiene severas, digamos, rayas de picos de subir y de bajar, y sobre todo grandísimos holocaustos desde el punto de vista económico, en unas brechas de riqueza y de pobreza radicales, ¿no? Y él nos lleva al sentido del trabajo, que es donde yo quiero aterrizar, ¿no? Claro, si pensamos en trabajo como algo así, pero es que nosotros, este no es nuestro mundo, ¿o sí? Porque claro, es que estamos en la parte iluminada del mundo, como le gustan decir algunos economistas, pero si vamos a otras regiones de la Tierra, a lo mejor están haciendo nuestras chaquetas, o nuestras zapatillas, o nuestros balones, gente que está mucho peor de lo que estaban estos. Pero no tenemos esa visibilidad. Ahora que lo vemos todo, que lo sabemos todo, que lo tenemos todo a un golpe de clic, resulta que hay cosas que nos gusta obviar, porque nos duele ver la pobreza, nos duele ver la miseria, y entonces nos anestesiamos. Y claro, la primera consecuencia de la anestesia es la parálisis, pero no la parálisis para pensar, sino la parálisis para no pensar. Ahora el consumo de fármacos para no pensar es muy poderoso. Claro, la inteligencia artificial, yo soy muy fan. El coche que yo uso varios, pero el que yo conduzco estaba hecho a mano, está hecho a mano. Ahora, venimos de... Aquí hay, creo que Opel, ¿no? Nosotros somos más de Volkswagen, ¿no? O, yo qué sé, yo que soy de León, por ejemplo, soy de los que están en contra de la FASA, que se la llevaron a Valladolid, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos también, ¿eh? Claro, entonces, está muy bien pensar que la inteligencia artificial nos va a ayudar, pero es que esto es lo que ha hecho la humanidad siempre, crear instrumentos muy poderosos, muy poderosos. Yo daba clase antes, cambiaba el aula con el profesor de prehistoria, y cuando me gustaba mucho una época del año en la que él llevaba herramientas prehistóricas a clase, sobre todo una que servía para lanzar piedras, que a mí me fascinaba. Yo era un gran tipo con el tirador, que me hacía mi tío Goyo, pero claro, la catapulta que tenía este pavo, prehistórica, para lanzar piedras, ríete tú de lo que es la tecnología de la guerra a día de hoy. Sin embargo, cuando uno ve esto, dices, ¿y las personas dónde están aquí, no? ¿Dónde están aquí? Da un poco de miedo, por eso a veces es mejor pararse a pensar, ¿no? Y se nos ocurre, a mí me ocurre muchas veces esto, ¿no? Caemos en la tentación de querer siempre estar a la última, de estar como este Buzz Lightyear. Los que tengan niños pequeños habrán visto lo que dice Buzz Lightyear, ¿no? ¿Qué dice Buzz Lightyear? Hasta el infinito y más allá. Pero lo nuestro es al revés. Lo nuestro es desde el infinito al más acá. Porque nosotros somos gente que trabaja. Al más allá ya llegaremos, pero cuando nos toque tampoco hay prisa, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que cuidar no el más allá, sino el más acá. Es decir, nosotros somos la cuadrilla de enfrente de la de Buzz Lightyear. Nos interesa el infinito aquí y ahora. Por eso, la primera consecuencia de la dignidad es que si te pones a trabajar, lo primero que generas es desarrollo. Ahora, claro, desarrollo es progreso. Desarrollo es progreso. Mirad, aquí vivimos también atados a las palabras. Y en la modernidad se pensó que, ¿para qué ya, según qué cosas, si existe la ciencia? Sobra la filosofía, sobra la religión, sobra eso que podríamos llamar las letras, las humanidades. ¿Por qué? Porque ya la ciencia nos va a decir que es la verdad y no necesitamos de nada más. ¿Veis? Esta falsa hipótesis nos llevó a una cierta deshumanización y nos trae, a día de hoy, una cierta consecuencia de deshumanización, pensando que el desarrollo y el progreso son lo mismo. No. Eso cuando dicen el mundo desarrollado, el tercer mundo, el primer mundo, medir el mundo por el PIB. Claro, oiga, yo cuando soy pobre, cuando tengo menos de $1 al día,
¿Para qué? ¿Qué hago con ese dólar? Fijaos, nos obsesiona, aquí hay banqueros en la sala, nos obsesionará cerrar los balances hacia arriba. Pero a veces el trabajo nos enseña que los picos de sierra, incluso a veces los bajones, son fundamentales, entre otras cosas para encontrar soluciones que nos van a llevar más arriba. Entonces, fijaos, voy a hacer aquí un juego de palabras. Todo el mundo sabe, porque ahora vivimos en una cultura anglófila, que esto es trabajo, ¿no? Pues yo no lo traigo aquí por eso, lo traigo por una cita del libro de Job, que era un señor, no sé si recuerdan, que las pasó canutas. Y dice el libro de Job: el ser humano nace para el trabajo como el ave para volar. Job, que lo tenía todo, que pudo cerrar el chiringuito, dejárselo a sus hijos y marcharse, pues no sé, a Marbella, por ejemplo. Pero claro, el libro de Job, es un encuentro extraordinario entre lo que es la verdad de la vida en su dulzura y en el sufrimiento, en las luces y en las sombras. Y el trabajo está del lado iluminado, ojo, el trabajo no es un castigo. Para el ave volar es un castigo. O sea, yo hay veces que sueño que vuelo, ¿se lo pueden creer? Claro, como soy tan bajito, siempre voy tan a ras de tierra, pues tengo yo ganas como de algún día, ¿ves? Me subo al escenario y digo, oh, qué bien se ve todo desde aquí, ¿no? Yo iba al cole con un compañero que decía, Ricardo, ¿te has dado cuenta de lo que hacen esos? Y yo nunca sabía a qué se refería, por educación no le llevaba nunca la contraria. Hasta que un día ya le dije, oye, ¿qué es eso que dices que hacen esos? Ah, pero no los ves, están al otro lado de la tapia. Claro, él medía como nuestro vicerrector de comunicación y yo como mí mismo. Entonces él veía al otro lado de la tapia y yo no. Job nos enseña a ver al otro lado de la tapia diciendo que el ser humano nace para el trabajo. Y fijaos si era importante Job y hacía bien las cosas, que fue objeto específico de tentación diabólica y que además Yahvé se fiaba de su hijo Job, porque sabía que aunque le quitara todo, él nunca iba a perder de vista que era lo importante de la vida. Entonces, claro, esta es la clave. Aquí hay un gap, es verdad, pero de aquí salimos y esto es lo que nos permite el verdadero progreso. Reconocer nuestro origen y mejorar hacia dónde vamos. Eso es el desarrollo. Por eso, a mí me gusta mucho esta imagen. Uno no debe pensar que piensa solo con ideas. Si no metemos las manos en las ideas, mal negocio. Si los filósofos no es que tengamos ideas, porque cuando solo tenemos ideas no hacemos casi nada. La clave de la vida para un ser humano es que su pensar sea su hacer. Esto hay una forma muy sencilla de decirlo: coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Pero no solo a nivel así como muy alto de creencias, de fe, no sé, de ideología política, no. A nivel más sencillo. Si tú crees en el bienestar, lo que tienes es que hacer bienestar. Si tú crees en la felicidad, lo que tienes es que poner los medios para ser feliz. Si a ti te gustan las cosas hermosas, lo que tienes es que hacer cosas bellas y no cruzarte de brazos. La tercera idea es que eso solo se consigue. La dignidad, el reconocimiento de la dignidad, el desarrollo y darte cuenta de las cosas importantes cuando estás con otros. Os he traído un ejemplo que es de un colectivo de artistas que a mí me provocan mucho porque, como ha dicho Gorka, yo me dedico a muchas cosas, pues entre otras a la transformación social a través del arte. Aunque a veces luego cuando me pongo metafísico pues doy clases en el máster de Cristianismo y Cultura Contemporánea. Pero, ¿qué quiere decir convivencia? Quiere decir estar juntos unos con otros haciendo cosas interesantes. Y fijaos, nuestro mundo a veces es tan inhóspito como esta favela. Esto es una favela real de Sao Paulo, donde un grupo de artistas españoles, artistas entre comillas, porque uno es ingeniero, no sé si de Tecno, no es de Tecno, él se lo perdió. Hay un ingeniero, un filósofo, un historiador del arte y varios artistas plásticos. Y entonces se van por el mundo a mejorar la vida de las personas. ¿Cómo? Enseñándoles a ellos a participar en su propia vida para mejorarla. Entonces se fueron a esta favela y lo que vieron era contrabando de estupefacientes, pistolas, gente que se moría en la calle. Y entonces dijeron a los que habitaban la favela, ¿cómo podéis soportar esto? Y dijeron, no, lo soportamos. Aquí la gente se muere con 18, 20 años, 30, 35 los que más. Pero es que aquí no hay quien viva.
Entonces dijeron, bueno, pero os habéis dado cuenta, hay algo que sí podéis hacer, y es mejorar vuestro entorno. Y mejorar es también querer mejorar, porque a veces pierdes la esperanza en poder mejorar. Y les hicieron ver que con una cosa muy básica, que es limpiar, y con otra cosa muy básica, que es pintar, el mundo cambia. El trabajo limpia nuestra vida y la pinta. Vais a ver cómo. Ellos llegaron a la favela, charlaron con esta gente, limpiaron las calles y empezaron a hacer esto. Claro, con esta gente. Esto es alguno de los artistas, pero los que hacían las cosas de verdad eran estos. ¿Veis? Esto que antes era un basurero, ahora resulta que es la calle de la firmeza. Este es el equipo artista de la firmeza. Firmeza, claro, las palabras son en portugués. Es fuerza, es fortaleza. ¿Cómo le puedes hablar tú a alguien de fortaleza que está viviendo en la miseria? Tienes que ser fuerte para mejorar. ¿Ya cómo? Limpiando tu entorno. ¿Veis? La calle de la firmeza. Fueron a otra que estaba, como veis, la fueron pintando de amarillo y con esto del anamorfismo, todas las calles están pintadas en anamorfismo, que quiere decir esta palabra tan pedante, que si te colocas en un sitio lo ves deforme, pero si te pones en un sitio exacto lo ves perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque la vida es esto. Muchas veces la vemos muy descolocada, pero cuando tenemos la perspectiva correcta, la vida es hermosa. Entonces, la segunda calle es la calle del amor. Una calle del amor en un barrio en el que hay drogas, prostitución y mafia. Esta calle a mí me encanta, porque es la de la dulzura. Claro, es que tú puedes llenarte de razones, pero si eres un soberbio y lo cuentas mal y pegas empujones, las cosas importantes de la vida, como el trabajo, hay que hacerlas también con dulzura, por amor, con firmeza. Y esta otra que me parece también muy potente, que es el orgullo. No es vanidad, es la dignidad. Este orgullo en este hábitat es recordarles la dignidad de quienes son. No sois animales, no sois bestias, sois hijos de Dios, sois personas. Con eso está dicho todo, con eso está dicho todo. Y por eso tenéis que trabajar, lo primero, en vuestro entorno. Esta calle del orgullo es preciosa. Claro, para eso hay que mancharse las manos. Es verdad que Aristóteles, el pobrecito, decía, oiga, ¿por qué voy yo a mancharme las manos? Para eso están los esclavos. Yo por eso me hice platónico, ¿entienden? Porque claro, dices, oye, Aristóteles al lado. No, es que los esclavos son por naturaleza. Bueno, hombre, dale una vueltina a eso. Eran otros tiempos, ¿vale? Pero el trabajo, para hacer el trabajo bien, con orgullo, firmeza, amor, hay que mancharse las manos, es así. Por eso, la clave que corona ese trabajo bien hecho es la calle de la belleza. Es que es así, no es un invento de un catedrático de estética. Es que es la forma más amable de reconocernos la misión que tenemos. La clave de todo eso es confiar. Por eso confiar unos en otros es tan importante. Y por eso he puesto esta imagen aquí. Porque yo de niño quería ser carpintero. Y a esto me recuerda el taller del carpintero de mi pueblo al que yo me postulaba como heredero. Pero la filosofía me atrapó. Y claro, la confianza está justamente en esto, ¿ves? En que es que ya ni siquiera le miras a la cara, es que le miras las manos. Estoy en tus manos. Ponernos en las manos de alguien. ¿Cuánto hace que no hacéis eso de verdad? Voy a poner un ejemplo tonto. Tú vas y se te rompe el sifón del lavabo. Y estás en manos de un fontanero que no conoces. Pero si lo conoces, que a gusto, ¿eh? Porque sabes que te lo va a arreglar bien, a buen precio. Pues es que nosotros somos fontaneros para el resto de la humanidad, que a lo mejor no nos conoce, pero que tenemos que hacer la cosa bien hecha al mejor precio, a un precio justo. ¿Veis? Por eso alguien siempre tiene una buena idea. La confianza es la esperanza, es una de las formas de traducir la esperanza. Porque dices, bueno, yo no puedo, pero contigo sí. Yo no lo sé, pero de ti me fío. Yo sería incapaz, pero contigo la cosa cambia. Entonces al final la bombilla se enciende, claro. Y eso solo sucede cuando estás con alguien, Y aquí hay tres cosas que son claves. La primera, cuando estás con alguien puedes desarrollar felicidad, libertad y verdad. ¿Os imagináis la libertad en soledad? Es una cosa muy aburrida, no sé si será posible, pero es aburrida. ¿Os imagináis la felicidad en soledad? Creo que es aburrida también. Y sobre todo la verdad.
¿cómo vas a dudar si no hay contraste, si no hay nada al otro lado? Estas cosas son muy importantes. Incluso al New York Times le dedicó una campaña a la verdad, diciendo que es difícil de conocer, de buscar, de oír, de creer, de aceptar, de negar. Por eso es más importante que nunca. Y lo último que quería contar es esto. Todo eso solo tiene un sentido. El interés, el trabajo, solo tiene un sentido, que es servir. Es decir, Einstein tenía un interés de conocer el mundo. Antes estaba Honorio por aquí, que es un especialista en Einstein. Él es notario, pero es que sabe de Einstein más que Einstein. Digo yo que no se aburrirá, porque los notarios están todo el rato firmando, pero entre firma y firma, lo mismo está pensando en esto. Fijaos, pensamos que servir es ganar, y no, a veces es perder. Es que perder está muy bien, es una gran ganancia. Fijaos, este es un ejemplo típico de alguien que se piensa que ha ganado y lo ha perdido todo. No me quiero meter yo con la empresa que lleva dineros, pero estos, en vez de leer esto, que es muy chulo, se han dedicado a mirar las monedas y a contar las monedas. Se pasan su vida contando monedas. Hombre, mi padre, que era economista y contable del Ministerio de Sanidad, pues se pasó la vida así, pero tenía un ojo aquí y otro aquí. No porque fuera estrábico, sino porque siempre reconoció la importancia del cultivo de la humanidad. Por eso, aunque se negaba que sus impuestos fueran dedicados a pagar una beca de investigación sobre la belleza en el siglo III, que era mi tesis doctoral, me decía con toda su cara, me niego a que mis impuestos paguen tu tesis. Digo, pues díselo al ministro de Educación. No podemos perder de vista lo importante, porque lo nuestro es no esto. Compro, luego existo. No. Lo nuestro no es esto. Fijaos aquí a Descartes, vestido de Lacoste, lógicamente, como buen francés, diciendo, oiga, pienso, luego existo. No. Ahora hemos llegado a esto. El cartesianismo contemporáneo es compro, luego existo. Y sin embargo, quiero terminar con esta frase de este texto de San José María. Para un cristiano, estas perspectivas del trabajo se alargan y se amplían, porque es una participación en la obra creadora de Dios. En esa realidad, el trabajo nos presenta esa realidad redimida y redentora, ¿veis? Y es un medio y un camino de santidad. Claro, este discurso para alguien que piensa que lo que tienen que hacer las máquinas es trabajar para que él no trabaje, pues a lo mejor no lo entiende. Pero si no entiende esto, es que no ha entendido el verdadero sentido del trabajo. Termino con esta imagen. Yo cuando veo esto me quedo pasmado. Cuando veo mi trabajo, la oportunidad de trabajar en la universidad, la oportunidad de estar todos los días con gente joven, me quedo pasmado. Pero cuando veo esta imagen, que me parece fascinante, me pasa como cuando veo a mi mujer. Me encanta, pero no la entiendo. A veces con el trabajo nos pasa esto. Lo vemos y digo, oye, qué chulo, pero no lo entiendo. Date tiempo, porque cuando menos lo esperes, te vas a encontrar en ese sentido de tu trabajo sirviendo a los demás y vas a ser feliz, vas a ser libre, vas a estar contento, vas a haber encontrado la verdad de tu vida y vas a haber visto el sentido que esto tiene. Y se lo voy a regalar en un segundo. Miren, 1, 2, 3, clink, clank. ¿Han visto? Ah, resulta que esto... ¿Han visto lo que era? Así, ¿eh? Bueno, ahora se lo pongo. Usted no lo ha visto, se lo pongo más despacio. Aquí. Ve, esto y esto es lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque el que pintó esto es un coreano que durante la guerra de Corea pasó mucha hambre. Y cuando los americanos llegaron allí, un día le dijeron, ¿a ti qué te gustaría hacer? Y él dijo, a mí pintar, pero no tengo dónde. Fin de la historia, ¿vale? Y un día paseando, yendo a por las telas que le daban los americanos para pintar, las telas eran los sacos de arroz que los americanos llevaban a Corea. Los americanos llevando arroz a Corea, ¿eh? Quédense con el dato. Este chico iba a por las telas y vio una puerta abierta y había un señor haciendo así. Era un sacerdote cristiano, católico, del ejército americano, diciendo misa. Y se quedó pasmado y dijo, no entiendo qué está pasando, pero está pasando algo muy gordo. Años después, se convirtió al cristianismo. Años después, descubrió a Frangélico. Y años después, se hizo dominico. Y a día de hoy, ¿saben dónde vive?
en un convento que se llama La Anunciación, en París. Descubrió el sentido de su vida en un gesto. En nuestro trabajo hacemos todos los días cientos de gestos. Tal vez podamos descubrir en uno de ellos que ahí está todo el sentido, o gran parte del sentido de nuestra vida. Muchas gracias.